Señor, bendiga este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, primeramente porque tu palabra es bendita, Señor, y no tenemos que añadirle nada. Señor, guárdanos de añadir algo que no es correcto. Guárdanos, Señor, de hablar lo que no se debemos hablar. Guárdanos, Señor, de añadir algo a tu palabra que no está en tu palabra. Señor, en esta noche pedimos que tu Santo Espíritu venga y tome el control de toda esta reunión. Padre, que tú te pacies, Señor, y que tú abras nuestro entendimiento. Todos necesitamos aprender, Señor, y sobre todo, Padre, aprender quién eres tú. Padre, dice tu palabra que tú te has revelado a tu pueblo, Señor, por medio de tu palabra, Señor, y aquí está tu pueblo, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú te manifiestes conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Okay, le dije al pastor que tuviera un micrófono. Cuando alguien quiera opinar algo, pues lo toma. Aquí estamos abiertos para ayudarnos todos. Y vamos a leer, ¿ok? Vámonos a Colosenses 1, capítulo 1, y nos quedamos en el versículo 15. ¿Ok? Entonces vamos a acabar de leer hasta el 29. Lo vamos a leer, va a empezar Jonathan, sigue mi esposo, Mónica. Ajá, o como sea. De aquí para que vayas poniendo el micrófono. Okay. Perfecto. Sí, entonces el pastor empieza. Y vámonos a Colosenses 1, Colosenses 1, capítulo 1, del versículo 15 hasta el 29, porque vamos a acabar la lección de la semana pasada, ¿sale? Amén. El Señor nos indique, y vamos a estar participando todos aquí, juntos vamos a aprender. Amén. ¿Ok? Cuando esté listo, pastor, adelante, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ok, vamos a leer hasta el 29. Porque Sigue. en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Adelante. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Muy bien, adelante. Vamos a leer todos. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. Amén. Amén. 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así que esta es la tierra como las que están en los cielos, así haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ok, todos regresamos 21. 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿no?, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Ahora me gozo en los que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Se regresa. Fíjense que así, ¿verdad? También atentos, ¿verdad? Ay, ¿cuál me toca? De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Amén. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. Misterio. Este misterio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. A quien anunciamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. (29) Para la cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen bien poquito. ¿Quién se acuerda? No usted, pastor. Los demás. Ni mi esposa. No, yo no me acuerdo. ¿Quién se acuerda un poquito de lo que hablamos la semana pasada? Ni siquiera vine a la iglesia la semana pasada, el miércoles pasado. Posible. Nada. Ok, bueno, vamos a hacerlo bien pronto. Ok, recordemos que ¿quién fue el que mandó la carta a los colosenses? ¿Se acuerdan quién fue? Pablo. Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. ¿Quién era el líder de la iglesia en Colosa? ¿Se acuerdan quién era? ¿No? Ok, ¿se acuerdan que él le pidió ayuda? Y él había sido un colaborador de Cristo. De Pablo. Era Epafras. Ok, tiene un nombre difícil. Porque una de las cosas que estaban pasando, ¿se acuerdan que se habían introducido ciertas... Ay, perdón, yo estoy acá con el micrófono abajo. Se habían introducido ciertas enseñanzas que no eran correctas. Entonces, este líder, pastor que estaba en Colosa, le pidió ayuda a Pablo, ¿verdad? Y Pablo le mandó una carta inspirada por el Espíritu Santo para que la iglesia entienda y comprenda. Miren, uno de los fundamentos de todo cristiano es que nosotros conozcamos la verdad. Amén. Porque la verdad que hace nos hace libres, ¿verdad? Amén. Okay. ¿Y quién es la verdad? Y la verdad os hará ¿Quién es la libres. verdad? Jesús. Jesús, ¿verdad? Entonces, muchas veces en nuestro caminar se nos puede olvidar el fundamento. ¿Sabían eso? Aunque tengamos muchos años de cristianos. Mi esposo y yo tenemos más de 25 años en el Evangelio. Y hay momentos en que nos hacemos como que entramos en, ¿cómo le llaman? En cruise control, ¿verdad? Ay, perdón, ¿alguien tocó? No. Ay, entonces, ¿por qué estás volteando? Perdón. Entonces, a veces se nos puede hacer todo muy normal. Podemos llegar a normalizar todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces dejamos de estudiar y se nos hace fácil decir, bueno, ya aprendí, ya sé lo que la palabra de Dios dice, entonces eso es lo que yo tengo que simplemente seguir. Un ejemplo de ello es que 25 años en el Evangelio hablando de mí y se me olvidó cuál es el Evangelio. ¿Se me olvidó? Nos puede pasar, ¿sabían? Nos puede pasar, aunque seamos estudiosos, aunque vayamos el domingo a la iglesia, aunque demos nuestros diezmos, se nos puede hacer una vida monótona, como algo normal, como ir a trabajar. Vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces la palabra debemos de todo el tiempo estarnos instruyendo. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra nos purificamos, nos renovamos y sobre todo entendemos Nos fortalecemos. y nos fortalecemos. ¿Okay? Es muy importante que el cristiano nunca debe dejar de aprender. Amén. Okay. Entonces vamos a leer del 15 en adelante. Yo agarré del 15 al 20 una de las cosas que Pablo le está diciendo a la iglesia aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, Él les llega y les dice, miren, este es el fundamento. Cristo es la base de toda fe y de toda verdad y de todo lo que nosotros proclamamos que creemos, ¿verdad? Cristo es nuestro fundamento. Pero si nosotros no conocemos a Cristo, entonces ¿qué fundamento vamos a testificar o vamos a tener? ¿Cómo vamos a pelear o defender nuestra fe? Y una de las cosas que Pablo aquí le dice, ustedes deben de saber quién es el fundamento de su fe. ¿Okay? A veces nos creemos que se nos puede enseñar de cierta manera y quitamos a Cristo del fundamento. Nunca, nunca, nunca. Por eso es que nosotros debemos saber la palabra. Si no la conocemos, cualquier teoría o enseñanza nos puede desviar de Cristo. ¿Okay? Pablo les vuelve a recalcar aquí a la iglesia. El fundamento es Jesús. El fundamento es Jesús. No se les olvide esa parte. Ok. ¿Qué quiere decir la palabra? Él es la imagen del Dios invisible. Él es la revelación del Padre a la humanidad. Ok. O sea, ¿quién de nosotros puede, cuando algo se nos revela, cómo quedamos? No nomás impactados, pero quedamos también
como que nos transforma, ¿no? Cuando conocemos una realidad y una verdad. ¿Qué pasa? Nos impacta, ¿verdad? Sí. ¿Quién quiere añadirle a eso? A ver, pastor. No, sí, o sea, realmente como dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Me encanta a mí ese versículo, porque desde que la tierra fue creada, desde el Génesis 1, ya estaba pensando... presta el micrófono. Presta el micrófono al pastor. Desde el primer versículo del Génesis, ya estaba imaginado, creado, hecho, porque dice que Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, desde mucho antes de que Él viniera como Cristo, Él ya funcionaba como Cristo. Él creó todo lo que dice aquí, que es todo. Cuando dice fue el primogénito de la creación, o sea, fue lo primero. Es lo primero que existe, o sea, siempre ha existido, no hay nada antes que Él, ni después que Él. Y cuando dice el primogénito es porque también dice aquí adelante que fue el primero en morir, porque después vamos a seguir nosotros como hijos de Dios. Amén. Ok, en el 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Sabemos que Dios creó todo. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Él es el creador de todo, de los cielos, de la tierra, de lo que hay abajo del mar, de lo que hay arriba de los cielos. O sea, no podemos ni siquiera nosotros en nuestra mente humana entender cómo Dios puede crear una hormiguita tan chiquitita como puede crear una ballena, ¿verdad? O sea, y todo el entendimiento que la creación tiene. Claro. O sea, porque aún los animales, fíjense, ¿quién les dice qué hacer? Ellos saben cómo procrearse, cómo cuidarse, qué comer, qué no comer, cómo cuidar a sus crías. ¿Quién les puso ese entendimiento? Él. Aún nosotros como seres humanos entendemos que hay algo más allá. Inclusive cuando nosotros no creíamos en Él, entendíamos que había alguien que creó todas las cosas. Porque no salieron de la nada, ¿verdad? Las cosas no salen de la nada. Acuérdense que nuestro Padre Celestial es un Dios creador y nosotros todos somos seres creativos, ¿sí o no? Todos tenemos talentos de creatividad. En alguna forma u otra, sí. Todos. Unos saben hacer un pastel, otros saben sembrar la tierra, otros saben dibujar un mural, otros saben pintar con una crayola. O sea, todos tenemos... Otros saben crear problemas. Y también, y eso somos especialistas. Sabemos también crear eso. Ok, entonces, también el 17 dice, y miren, Pablo les está diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Dice la palabra que nosotros fuimos creados para su gloria, para alabarlo, para reconocer también que Él es el Todopoderoso, pero también no crean que nos crió para que nosotros fuéramos esclavos. Nos crió porque Él es un Dios creador, pero también dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Tenemos libre albedrío, tenemos sentimientos, tenemos esos arranques que a veces nos dan. O sea, somos personas creativas, pero también somos personas con diferentes sentimientos. Y tenemos eso muy claro, que Dios nos crió a su imagen y semejanza. Y también otra cosa, también en el 17, y Él es antes, el pastor estaba hablando que Él es antes. Un misterio que a lo mejor nunca vamos a comprender, como el Señor, ¿de dónde salió? ¿Quién es? A ver. Una parte importante de este versículo. Una parte importante de la aplicación de ese versículo, de esa verdad, que Él es el creador de todo. Ahora, en el que acepta y entrega su vida a Cristo, se arrepiente de sus pecados, ¿dónde viene a morar el Espíritu Santo? En el individuo, en la persona. Entonces, cuando tú te enfrentas a una potestad demoníaca, tienes que recordar que cuando tú te enfrentas, el poder que está en ti es el que se va a enfrentar a ese demonio. Porque el demonio te puede decir, tú no tienes poder. Y es verdad, no tienes poder. No tenemos poder. Pero el que mora en nosotros tiene más poder que aquel que mora en el mundo. Esto es bíblico. Hay que recordar eso, que Él creó todo. Esos demonios, esas potestades, Él no los creó porque fueran demonios. Ellos eligieron apartarse, distorsionarse,
Pero cuando tengas algún ataque espiritual directamente que te diga una persona, o sea, un demonio a través de una persona, no tienes poder ni tienes miedo. Recuerda que el que mora en ti, el creador de ese mismo demonio, tiene todo el poder. No se va a enfrentar contigo ni conmigo, se va a enfrentar con su creador y con mi creador que nos ha salvado. Añadiendo a eso que decía mi esposo, ¿verdad? Que Él es la plenitud. Voy a irme hasta el versículo, bueno, ya leímos todo, pero en el versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Okay? Jesús, en Él está la plenitud de todo. Dios acude con toda su plenitud y gracia y con toda su provisión y poder hacia nosotros por medio de la persona de Cristo. Ok, alguien que me ayude a leer Juan 1:16, por favor. El pastor hablaba de que Él es el principio, Él es el fin y ok. Juan 1:16, amén. 1:16. Amén, ahí va. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan 1:16. ¿Qué es lo que nos ha sostenido hasta este día? Dice que es su gracia, ¿verdad? Su gracia. Ok, recordemos esa parte, que la gracia del Señor nos alcanzó. Entonces la plenitud de todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida en gracia y en misericordia, en favor, en poder, viene de Él. Aún el más mínimo detalle que tú tienes en tu vida proviene de Él. Acuérdense que Él hizo todo para Él y en Él subsisten todas las cosas. Amén. Todo, absolutamente todo Él lo hace. ¿Cómo? No lo sé, la Biblia lo dice y lo creemos, ¿verdad? Amén. Ok, entonces, otra en el versículo 20, ¿me ayuda a leerlo, pastor? Sí. Bien recién. ¿De primera de Juan o de No, de Colosenses. De Colosenses, ok, 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ok, vámonos a Efesios 2, del 12 al 16. ¿Quién me lee? Unas páginas para atrás. Efesios 2 al 16. 12, Efesios 2, del 12 al 16, por Amén. favor. Vamos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Debemos de saber esa gran verdad. O sea, porque a veces sabemos, Él nos reconcilió, pero ¿cómo nos reconcilió? Y en Efesios 2, del 12 al 16 nos dice todo, nos explica. Vino a hacer esto, teníamos enemistad contra Él, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él vino y hizo absolutamente todo. En la mente de un judío, que está hablando Pablo, un judío, ¿por qué dice ambos? Está hablando, para la mente del judío había nomás dos tipos de personas, judío Y gentil. y gentil. Punto. Judío y gentil. Entonces, por eso dice de ambos, de la mente de un judío, siendo de ambos, Dios hizo un solo pueblo, un solo cuerpo que es la iglesia. Y ese pueblo es rescatado solamente por la sangre y el sacrificio de Jesús. Así es. Adelante. Okay. Dice, Jesús nos reconcilió. Él vino y restauró la relación entre Dios y el hombre. Y ya lo especificó, nos lo explica, cómo Él hizo absolutamente todo. También dice, y pagó un precio que nadie puede o podrá pagar por el rescate de la humanidad que estaba perdida. Recordemos esa parte, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y también dice que Jesús restableció la comunión con el Padre. Qué importante es que nosotros tengamos comunión con el Padre. O sea, Pablo lo que le está diciendo aquí a la iglesia de Colosenses, ustedes ya tienen acceso al Padre.
ya no tienen que andar haciendo rituales, ya no tienen que andar haciendo esto y lo otro. Y a veces padecemos por causa de que no sabemos nuestra relación con Dios. O sea, Jesús vino y hizo posible todo. Porque antes no podíamos, estábamos alejados, separados, muertos. Y viene y nos restablece, sin pedírselo, Y nos estábamos enemistados. Y nos hizo amigos. Así que recordemos esa parte, Jesús, por eso dice que en Él sí existe todo, todo Él lo hizo. Acuérdense que aún el hecho de que nosotros estamos aquí es porque Él lo hizo, es porque a Él le plació que nosotros viniéramos a ser parte de su familia. Porque entonces Pablo le está recordando a la iglesia, sepan de dónde Dios los restableció, los restauró y ahora los puso en este lugar donde antes no tenían acceso, no podían llegar. Y es tan fácil porque nosotros no hicimos nada. Dice la palabra que Él lo hizo todo. Él lo planeó todo desde el Génesis. Dice que Él lo hizo, Él lo planeó, Él sabía cómo iba a venir, Él sabía que iba a morir. O sea, pues yo nomás lo único que tenemos que hacer es reconocerlo y arrepentirnos. No es tan difícil. Y orar también, ¿verdad? Bueno, algo que aquí, un pensamiento que vino y yo lo subrayé, ¿verdad? Digo, tratar de entender, porque cuando leemos todo este capítulo, dices tú, es que Él hizo todo, Él es antes, Él es después, Él hizo todas las cosas, Él es la cabeza, Él es el cuerpo de la iglesia, Él es el principio, es el primogénito. Es algo que no podemos entender en nuestra mente humana, porque Dios es incomprensible. Nosotros deberíamos saber los atributos de Dios, deberíamos de saber quién es Él el que hace qué Él es lo que representa para nosotros. Adelante. ¿Por qué está recalcando que en Cristo, que el sacrificio de Cristo y que todo lo hizo Cristo? Recordemos que una de las luchas con las que se encuentra Pablo es que los judíos estaban enseñando que era Cristo más hay que circuncidarse, más hay que guardar la ley para la salvación. Decían, no puedes ser salvo a los hombres si no te circuncidas. No puedes ser salvo si no guardas la ley. Y Pablo tiene que recalcar, no, es solamente Cristo, nada más. No es Cristo más algo, no, solo Cristo. No hay otra fórmula. No hay otra fórmula, es solo gracia. Así que no podemos añadirle. Así tú te vayas haciendo lo que vayas haciendo por la vida. El hombre no se puede salvar así solo. El hombre no puede justificarse, el hombre no puede decir es que yo me porto bien, es que yo no hago mal a nadie. No, la palabra de Dios es bien clara. Solamente Cristo es el único que nos puede justificar. Amén. ¿Ok? No hay hombre bueno. ¿Ok? Y hablando en algo, pues, que el hombre nunca va a poder entender. Dice, tratar de entender en nuestra mente humana quién es Cristo y su plenitud, nunca seremos capaces de entender o saber en este cuerpo carnal. O sea, no podemos, aunque quisiéramos nosotros entenderlo. Hay personas que se dedican supuestamente a desenmascarar a Jesús y acaban bien convertidos. Porque no pueden, no pueden. Ha pasado un montón de veces gente erudita que dice, no, esto es una mentira, esto no es verdad. Lo voy a comprobar. Y lo voy a comprobar, que Jesucristo no es necesario para mi vida. ¿Y qué quieren que pasa? Hay infinidad de personas que en su búsqueda para difamar la palabra de Dios y difamar el sacrificio de Jesús, acaban convertidos y reconociendo que solamente hay un solo Dios, no hay más. ¿Okay? Entonces es importante saber esa verdad también. Una verdad, con eso lo que decías, la mente finita jamás comprenderá lo infinito. Amén. No puede. Nunca. O sea, Es querer cambiar el mar de lugar con un balde. ¿qué? Buena suerte. Ok. Ahora vamos a leer del 21 al 23. A ver, ¿quién me ayuda? Vamos a repasar los versículos que ya leímos. 21, 22 y 23. Adelante, quien guste. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ok, ahí vamos a detenernos un poquito, ahorita les digo. Ok, vámonos bien pronto, acá lo leyó el pastor. Amor, ¿me ayudas en Romanos 5:10? Romanos 5:10 y 11. Vamos a entender ese versículo, ¿ok?
poquito de palabra de Dios. Yo estaba siguiendo con el 22, Carlos. Romanos 5, verso 10 Y 11. y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ok? ¿Éramos qué? Enemigos. Enemigos. Y Él nos hizo amigos. Ok, No ¿alguien nomás más? amigos, hijos. Hijos, y ahora somos hijos. Ok, ahora búscame a alguien. El 11 falta. Ok, perdón. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Quién lo hizo? Cristo. Ok, ahora vamos a leer bien pronto antes que se me vaya. Vamos a Efesios 2, de ese mismo versículo. Bueno, vamos a estar, desglosar un poquito más el 21. De Efesios 2, 3 y 5, para que se nos amplifique más. Miren, está bien bonito. A mí me impactó todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. 2, 3 al 5. Ajá, Efesios 2, 3 y 5. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿A qué? ¿Nos podemos atribuir algo? Nada. ¿Que éramos hijos de qué? De ira, condenados. Y ahora nos recuerdan, ustedes son salvos por gracia. El verso 8 lo afirma de Amén. nuevo. Pero si le da lectura al 8, al verso 8 ahí pasó. Si le da lectura al verso 8, que lo deja claro. Porque ahí. por gracia sois salvos y por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ok? So, más claro no puede estar. ¿Por qué les está hablando Pablo esto? Porque es importante que conozcamos la palabra, recalcarlo. Debemos recordárnoslo. Ok, ahora vámonos a Colosenses 22. En Ay. su cuerpo, Ahorita ponemos Colosenses 22. adelante, quien guste. en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Amén. Ok, alguien léame Romanos 7, 5 y 6. Hablando de ese mismo versículo, vamos a amplificarlo un poquito, vamos a ampliarlo. 7, 5 y 6. Amén. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo del régimen viejo de la letra o de la ¿En qué carne. debemos andar? En el Espíritu. Espíritu. Ok, ¿en qué andábamos? En la carne. Ya no andamos en la carne. ¿Qué dice la palabra de Dios bien clara? Tenemos que hacer morir la carne. Gálatas lo dice en capítulo 5, dice que, o sea, explica las obras de la carne Exacto. y dice que el que practica tales cosas no hereda el reino de los cielos. Amén. Eso porque nos vamos a encontrar con personas, lo cual nosotros ya lo hemos visto muchas veces, que juran y perjuran y se ofenden. Si les dices, no lo miro en ti. No, yo soy cristiano, pero viven en la carne, pecados, son borrachos, son estos, son mentirosos, ladrones, pero perjuran que se van a ir con Cristo. Pero dice, el que practica estas cosas, no se van a ir con él, no van a dar la vida eterna. Amén. Si se dan cuenta, Pablo les está expresando. O sea, esta es la vida que tenían antes, pero esta es la vida que ahora deben demostrar en Cristo Jesús. A la Así que en ella vivan. A la que tienen acceso Exacto. a partir del sacrificio, depende de nosotros mantenerla así. Exacto. Ok, ahora vamos a leer Colosenses 23. Quien guste. 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bien. Ok, ahora vámonos a Efesios 3, 17 al 19.
Efesios 3. 17. Para que habitase. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender por todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para arriba, para abajo, para un lado, para la derecha. Pero ¿cuál es el propósito de todo? Es que seas lleno. Seas lleno de qué? Del amor primero. Porque el amor cubre qué? Multitud de pecados. Completo, dice capaces de comprender. O sea, debemos de comprender lo que Jesús hizo por nosotros. A veces no lo comprendemos. Todo esto es amor. Este amor. Cristo Amén. por amor muere por nosotros. Y nosotros por amor a lo que Él nos dio, por agradecimiento, continuamos creciendo y se vuelve nuestra vida el amor. Y empezamos a amar a las demás personas, empezamos a amar a Cristo y naturalmente fluye el amor a los demás. Amor, todo es amor. Ok, entonces ya se nos amplificó bastante, ¿verdad? Bueno, ¿se fijan que Pablo recalca mucho quién es él? Sí. Él es ministro, que fue llamado por Dios, ¿verdad? Y algo que es muy importante, los ministros, dice, qué importante es que los siervos de Dios sean llamados por Dios y no por el hombre. O sea, un ministro que es llamado por Dios tiene una revelación muy diferente a una persona que no tiene, que simplemente estudió o simplemente se preparó para hacer, pues, enseñar una congregación. Pero aquí vemos a Pablo que en verdad no nomás era un ministro de Dios, se preocupaba, amaba a la iglesia y para él era muy importante que la iglesia entendiera quién era Jesús. ¿Se fijan que últimamente el pastor está preocupado en que ustedes aprendan, se enseñen, sepan escudriñar la palabra, sean discipulados, o sea, entiendan su relación con Jesús? Muy aparte de la relación que tienen con Él. A ver, cuenta que los está enseñando, órale, enséñense a comunicarse con Él, ándale, aprendan, es importante, es parte del crecimiento del cristiano. Y esa es la parte que le toca al ministro, porque no se vale que todo el tiempo estemos dependiendo de otra persona. Tenemos la palabra de Dios para aprender, pero también para que nosotros entendamos qué hizo Jesús por nosotros, ¿verdad? Bueno, es que me regreso un poquito para acá. Ahora vamos a empezar a leer del 24 en adelante. Ok, y vamos a versículo por versículo, perdón. Ministerio de Pablo a los gentiles. Ok, ¿quién gusta leer el 24, por favor? Amén. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Como que Pablo aquí les recalca, ¿no? Pues miren, yo estoy padeciendo por causa del evangelio. Acuérdense dónde estaba Pablo. Pablo estaba en una cárcel. Pero en la manera que se los expresa, no se los expresa como que él está, miren, estoy en la cárcel por causa de ustedes. No, les enseña, tengan gozo, tengan alegría, tengan paz. Y el ejemplo se los da. O sea, en ningún momento yo veo aquí una persona afligida. ¿Usted la ve afligida? ¿Verdad que no se ve? Y eso es muy importante de que nosotros aprendamos eso. Que en el Señor vamos a padecer, pero ¿qué creen? Tenemos la paz y la confianza que Cristo nos da por medio de su Hijo Jesucristo. No va a ser fácil ser cristiano, ¿eh? No es fácil. No es fácil. Tenemos todo tipo de situaciones todos los días. Pero aquí tenemos el ejemplo de hombres y mujeres que ya pasaron antes que nosotros, que podemos encontrar gozo no importa la circunstancia o la situación que estemos pasando. Okay. Yo creo que ahí Pablo se los introduce a mitad de la carta para que no se aflijan, porque acuérdense que la iglesia aquí estaba siendo perseguida y estaba pasando por muchas persecuciones. Yo tengo que decir que 26 años en el Evangelio y todavía no logro comprender ni puedo explicar cómo es que este hombre, estando en la cárcel, probablemente azotado, sufriendo, está animando a los que están afuera. Sí. Pero porque dicen, oren por mí, estoy en la cárcel. ¿Verdad que no les dice eso? ¡Ánimo, valientes! Adelante, ustedes pueden. Sean vencedores. O sea, está animando a los que están afuera. A veces nosotros nos da una gripa. Ay, oren por mí porque tengo que... Ojalá que un día me lo pueda explicar, bro, de su vida propia. Y ojalá que un día me lo pueda explicar. Abi, ¿qué pasó? Abi. Ok,
lea alguien el 25, versículo 25, por favor. De Colosenses. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ok, vámonos a Efesios 3, Efesios 3, del 3 al 5. Muy bien. Me encanta que los vuelva a recalcar. Soy ministro. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Fíjense que qué importante es que sepamos cuando son en verdad siervos de Dios. Fíjense los apóstoles y los profetas de aquel entonces, ¿cómo vivieron? Es importante que veamos que en los últimos tiempos vamos a ver todo tipo de personas diciendo yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy esto, yo soy lo otro. Veamos la vida de los apóstoles de la Biblia. Sí, pero con vidas Ya, contrarias. Contrarias a lo que se ve. Hay uno que salió que es apóstol de apóstoles, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Veamos esa parte de Pablo, ¿verdad? Y Pablo les enseña sus credenciales. Fui llamado por Jesús, fui llamado por el ministerio del Espíritu Santo. No, hay muchas cosas que se ven en todos lados. Lamentablemente vamos a ver eso en aumento, ¿ok? Ok, entonces vámonos al 26, por favor. Versículo 26 de Primera de Colosenses. Amén. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Qué fue lo que se reveló? La palabra de Dios. ¿Cómo se reveló? ¿Por medio de quién? De Jesús. O sea, acuérdense que Pablo no les está enseñando algo diferente. Pablo conocía la ley, también conocía todo lo del Antiguo Testamento y les está volviendo a recalcar. Acuérdense de dónde fue revelado, de dónde viene todo esto. Algo que Pablo siempre argumentaba era de que les hablaba lo que estaba profetizado y de lo que ya se les había revelado por medio de Jesús. Anoche decía algo el pastor. Ellos no tenían la Biblia, no tenían el internet como nosotros, no tenían acceso a muchas cosas, pero ¿qué creen? Ellos tuvieron que luchar contra una sociedad que estaba totalmente opuesta a lo que Jesús había venido a hacer. Imagínense, especialmente el pueblo judío, ¿verdad? Que ellos alegaban y decían que ellos tenían toda la revelación de Dios y llega Jesucristo y les cambia todo el panorama. Porque el hombre nunca puede sostener las cosas. No podemos. ¿Verdad? Recordemos que la primera persecución de la iglesia y el primer enemigo fueron los judíos. Lamentablemente. Ok, en el versículo 27. ¿Ya lo leímos? No, ¿verdad? 27, por favor. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ok, vámonos a Romanos 9, 23 y 24, por favor. Romanos 9, 23 y 24. Amén. Adelante. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Lo voy a leer, pastor, no necesito, no lo escucho bien. Okay. 23 y 24. Ajá, de Romanos 9. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. ¿Qué hizo para anunciar? O
ayuda ahí un poquito, pastor, en algo ahí que quiera añadir. Pues es que toda lo hizo notoria la riqueza de su gloria a través de su sacrificio. ¿Sí? Todo se encierra a través de la cruz, en el momento que Él se hace carne. O sea, Él tenía todo en el cielo. No tenía por qué hacer nada aquí en la tierra. Él podía nada más, con un tronar de dedos, fulminar a los que no creyeran en Él y crear un pueblo sumiso ante Él. Él podría haber puesto un corazón en nosotros en el instante con un tronar de dedos, pero con la gloria, la riqueza de su gloria es el amor que Él nos derrama a nosotros. O sea, no es cuánto me pueden amar ellos a mí, es cuánto los amo yo a ellos. Exacto. Exacto. Solamente su amor, digo, porque Esa es la gloria, esa es la riqueza de porque Él. pudo haber terminado la creación. Sí, y volver a empezar. Y haber hecho criaturas que lo adoraran para siempre. Pero Él no quiere gente que lo adore o que lo ame por obligación, sino como su amor es perfecto y su amor es, o sea, sobre todas las cosas, se hizo carne. O sea, no hay nada para Él imposible cuando se trata de amor. ¿Verdad? Entonces, por eso Él decidió amarnos a nosotros y a través de la forma en la que Él nos demostró amor, esperar que nosotros lo amemos a Él. Así es. Se convirtió en el puente y ya no más espera que crucemos. ¿Es Si quiera. correcto? Sí, No nos obliga a cruzar, a nadie nos está obligando a amarlo. ¿Verdad? que crucemos de la enemistad al amor. O sea, pues una de las enseñanzas que le dan los colosenses es que recuerden quién murió por ustedes, quién hizo el sacrificio, quién nos reconcilió, quién fue el que se nos reveló. Es el fundamento de la iglesia. La iglesia de Cristo debe saber, no nomás que, bueno, sí entendemos, Cristo murió y resucitó el tercer día por mis pecados. No, hay algo más en medio de todo eso. O sea, hay una tremenda revelación que a veces no conocemos. Porque a veces nomás entendemos, pues sí murió y resucitó. Debemos de saber todo el contexto de lo que Jesús es y lo que hizo para que nosotros fuéramos salvos. Acuérdense que nosotros no hicimos nada. No. Dice que por gracia salvos sois. ¿Cierto o no? Así lo dice. O sea, ni tú ni yo podemos hacer absolutamente nada. Él lo planeó, Él lo llevó a cabo, Él fue el que pagó, Él hizo el sacrificio, Él fue el sacrificio, Él hizo absolutamente todo. Y hasta el día de hoy Él sigue haciendo todo. Aquí como estamos en este día, aún con nuestras debilidades y nuestras faltas que tenemos, porque todos los días pecamos, aún así Él es el que hace posible de que nosotros estemos aquí. Es su gracia, es su misericordia, es su amor. Es Él el que hace las cosas por nosotros. Me recuerda la ilustración. ¿Qué hace la víctima cuando se está ahogando? Pues grita, ayuda, o manotea. Nada más. Es todo lo que puede hacer. Gritar por ayuda y manotear y pedir. O sea, lo único que hacemos es gritar. Pedir salvación, pedir rescate. Sí, y cuando ¿qué es salvavidas? Cuando el salvavidas va y la persona está tan angustiada que nada más lo jala y puede ahogar a él, y puede ahogar al salvavidas también, la labor del salvavidas es noquearlo, es quitarle la conciencia para poderlo sacar al agua. Sí, si no, Y hay veces que del agua, hay veces que recibimos ese golpe y salimos todos, ¿sabes cómo salimos del problema? Pero fue por la mano de Dios. Como Lolita cuando le da el sol y se cansa así. Voltea la cabeza y saca la lengua por el... Se ve muy graciosa. Amén. Exacto. Bueno, 28, ¿cuál vamos? el 28. Veamos el 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Quién es el que nos presenta? Otra vez. Él. ¿Quién es el que nos perfecciona? Él. ¿Quién es el que nos ayuda? Él. O sea, esa es una de las partes que debemos de hacer. Tú y yo, nuestras obras,
pues no. No lo pueden salvar. Aquí nosotros colaboramos, aquí ya colaboramos los que somos llamados a ministrar, pero al final de cuentas el que cambia, o sea, si yo no me pude cambiar mi propio corazón, ¿cómo va a cambiar el corazón de alguien más? Es él mismo, obrando en mí, a través de otros, cambiando al otro individuo a quien yo mismo le estoy colaborando. Pero todo es Cristo a través de nosotros. Amén. 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 Bueno, vamos a leer el 29. Para la cual también trabajó luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué hermoso, ¿no? Nos enseña Pablo al final. O sea, yo trabajo, yo lucho, pero yo cuando leo la palabra potencia, está hablando de la obra del Espíritu Santo. O sea, la palabra potencia se llama, es energía, y también procede de la operación de Dios en nuestra vida. Perdón, aquí es que no alcanzo a verlo. Usualmente describe el operar de Dios, pero lo usa también respecto a la obra que Dios está haciendo en el individuo. Es el poder, la sabiduría, el entendimiento, pero también es algo que el Señor pone sobre el liderazgo. Ok, los líderes deben estar concentrados en 3 cosas. ¿Ok? Así para que oremos mucho por los líderes. Amén. O sea, debemos orar por nuestros líderes. ¿Ok? El líder debe estar concentrado en edificar y enseñar el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Enseñar es una de ellas. 2, la edificación. Y 3, que el conocimiento de la Escritura llegue no nomás el conocimiento de la Escritura, pero la plenitud conforme a la palabra de Dios, en el Espíritu Santo. ¿Okay? O sea, enseñar, edificar y el conocimiento de la palabra de Dios. Es lo que el líder espiritual debe de lograr en la iglesia. Amén. Esto es lo que Pablo le está enseñando. Pablo usa la palabra, dice que todo creyente pueda dar razón y defensa de su fe. Exacto. Poder explicar a otro qué es lo que cree, por qué lo cree, etc. Poder dar explicación. Ok, recordemos esto. Que el líder espiritual debe también llevar al creyente a la madurez en Cristo Jesús. Esa debe ser la prioridad del verdadero líder de Dios. Ok, si nosotros no maduramos y no crecemos, algo nos deberemos de preocupar. O sea, claro, es trabajo del líder, pero también es responsabilidad tuya, mía, el que escudriñemos la palabra. Amén. Para comprobar que lo que nos está enseñando nuestro líder y nuestro pastor o las personas que nos dan enseñanza sea correcto y sea conforme a la palabra de Dios. Pablo les está exhortando aquí. Yo soy ministro llamado por Jesús, les está llamando la atención, les está dejando también saber qué importante es que entiendan el liderazgo y cómo Él, Dios, lo llamó. Acuérdense que Él nunca se está sobresaltando en ningún momento. Si se fijan bien Ministro, la manera en que lo dice, soy ministro. no, soy ministro de Jesucristo, y siempre los lleva a la palabra, y los lleva a Jesús, los lleva a la cruz, los lleva al fundamento de nuestra fe, que es por medio de Jesús. En la cruz está el fundamento de todo creyente. ¿Ok? Un punto clave: los líderes sabios hacen a Jesucristo el centro de su ministerio. Amén. ¿Ok? Un líder sabio, un líder que no sea conforme a la palabra de Dios, nunca te va a llevar a que te centres en Jesús. Te va a centrar en ti. Ay, es que este es tu mejor año, el mejor plan de Dios que tiene para tu vida. No, espérense. ¿De dónde nos sacó Jesús? De la ira. ¿Qué dice aquí Pablo? ¿De dónde? Ustedes estaban enemistados. Entiendan esa parte. Estaban sin Cristo, esperanza. sin esperanza. O sea, no malinterpreten el Evangelio. Sí, no. ¿Ok? Y también, aparte de los líderes, dice que deben enseñar deben siempre estar refutando doctrinas que apartan a la iglesia o ideologías de que hoy en más en día tenemos, ¿verdad? A ver, vamos a añadirle un poquito. ¿Qué es lo que estamos hoy en día viendo mucho?
estamos viendo mucho la ideología de género. Como que la prosperidad ya va a pasar. Ya va pasando, Ya pero va ahora pasando, pero está vienen otras entrando cosas. el evangelio humanista. Un evangelio donde ya aceptan, o sea, las personas que no solamente están en pecado, sino las personas que no quieren cambiar el pecado. Ajá. Y a esas personas atreven a decirles que van a estar en salvación solamente porque aceptan a Cristo, aunque quieran permanecer en el mismo pecado. Ok, debemos evitar esas doctrinas efímeras, ¿ok? Y también debemos llegar a la madurez como creyentes para que entiendamos la prioridad y el énfasis que es la obra y la redención del Evangelio en Cristo Jesús. Debemos de madurar, ¿eh? No debemos de quedarnos aniñados. Un cristiano que se queda niño, o sea, que se queda en la infancia, Tomando leche. se come lo que le den, ¿ok? No entiende. O sea, debemos de madurar en Cristo, ¿ok? La madurez espiritual nos ayuda a que no nomás entendemos las cosas espirituales, pero no cualquier doctrina o cualquier ideología o cualquier enseñanza que no tiene ni fundamento nos mueve. Amén. O sea, es muy importante esa parte. ¿Ok? Y otro de los puntos es también, debemos llegar al conocimiento del Señor. O sea, ese es algo fundamental para que el cuerpo de Cristo no nomás crezca aquí, sino también ayude a otros creyentes a que crezcan. Acuérdense que la iglesia, Pablo, están pasando una situación difícil, están en una época de persecución, pero si tienen su fundamento, ¿qué creen? No tan fácil nos van a mover. Yo siempre digo que si nosotros conocemos la verdad, no cualquier mentira nos va a venir a mover. Así es. Vamos a saber, no, es que la palabra dice esto, ¿verdad? Y también dice que nosotros como cristianos debemos de llevar una vida que también entendamos lo que Jesús hizo. Debemos de morir a nuestros deseos, a nuestros anhelos. No que nos vamos a morir, ¿verdad? A lo mejor no vamos a morir. Pero lo que yo les quiero decir es que tengamos mucho cuidado de seguir vivos para este mundo. Una explicar ahí, es que no es que algo que nosotros hacemos es morir, sino que es la naturaleza de la salvación. El espíritu viene a darle muerte a la carne, y si naces de nuevo vas a empezar a anhelar las cosas del espíritu. Amén. Dice, como creyentes debemos de madurar y hacer prioridad nuestro énfasis en la obra redentora de Jesús. ¿Okay? Es muy fácil que cualquier persona venga y nos quiera cambiar lo que Jesús hizo en la cruz. No hay otro camino, no hay otra manera, nadie puede llegar al Padre por medio de un atajo, o por medio de un puente, o por medio de una orillita. La palabra de Dios dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay otra manera de llegar. Recordemos esa parte, nosotros debemos de fundamentar nuestra vida en Jesús, pero también debemos de tener esa madurez espiritual. ¿Okay? Y el trabajo de nuestro pastor es de que nosotros crezcamos también en la palabra de Dios, pero que maduremos. Debemos llegar a ese punto de madurar, pero también debemos llegar a ese punto de conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra, cualquier persona nos va a venir a inventar un cuento o una teoría. Bueno, es el capítulo 1. Gloria a Dios. O sea, espero que haya sido una bendición, le va a dar el lugar al pastor y pues, gloria a Dios. Y nos vemos a la próxima semana. Ni modo, les va a tocar que me aguanten unos días más. Gloria a Dios. Ya nada más le faltó a la hermana agarrarnos a bibliazos. Gloria a Dios. Efectivamente, aquí en este ministerio, Cristo no es el centro. Es el centro, está arriba, está abajo, está al inicio, está al final, está al oeste, está al poniente. Cristo es todo en este ministerio. ¿Sí? Y ustedes tienen que estar atentos a lo que se les predica aquí. Porque efectivamente, o sea, hay tantos ministerios, tantos evangelios de prosperidad, de engaño, pero lo que no entiende la gente es de que Dios es bueno, y si tú buscas primero el reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura.